Me están diciendo que una partícula que tiene un diámetro de 20 pulgadas realiza 1200 revoluciones por minuto. Y me están preguntando que cuál va a ser su posición, su velocidad y su aceleración cuando ha transcurrido 3/4 de segundos. Entonces, lo primero que tenemos que realizar nosotros es tener en cuenta a qué es igual cada una de estas ecuaciones. Entonces, nosotros sabemos que la posición va a ser igual a la fórmula que dice que es igual a la amplitud por coseno de W por T. Que la velocidad va a ser igual a menos W por A por seno de W T. Y la aceleración, por aquí abajito, la aceleración va a ser igual a W al cuadrado por la amplitud por coseno de W T. ¿Quién es esa W que aparece en todas las fórmulas? Esa W es lo que nosotros llamamos la velocidad angular. ¿Sí? ¿Y a qué es igual la velocidad angular? La velocidad angular es igual a 2pi radianes sobre el periodo. Entonces, aquí tenemos que calcular nosotros cuál es la velocidad angular para poder reemplazar en las fórmulas, y también debemos tener bien claro cuál es la amplitud. ¿Sí? Para sacar la amplitud, para eso me están dando aquí a mí el diámetro. Entonces, el diámetro, como me lo están dando en pulgadas, tengo que pasarlo a la unidad base de longitud, que es el metro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, pasar esto a metro. Entonces, 20 pulgadas es lo mismo que yo tener 20 por el valor de una pulgada a metros, que equivale a 0,0254 metros. Al realizar ese producto, 20 por 0,0254, entonces esto me dice que el diámetro es igual a 0,508 metros. Esto sería el diámetro. Pero el diámetro en el movimiento circular, el diámetro es la medida que hay de extremo a extremo. ¿Sí? Pero yo necesito aquí es la amplitud. Entonces, la amplitud es esto, la mitad del diámetro. En otras palabras, la amplitud va a ser el radio. Entonces, acordémonos nosotros que el radio es igual al diámetro sobre 2. En este caso, como tengo el diámetro, para hallar el radio tengo que dividir su longitud en 2. Entonces, el diámetro, ¿cuánto equivale? 0,508 metros. Esto lo divido en 2. Dividido esto en 2, me da 0,254 metros. Aquí ya tengo el radio, que es la amplitud que yo necesito para hallar cada una de ellas. Ahora lo otro que tengo que hallar, ¿quién es? La velocidad angular. Entonces, para hallar la velocidad angular, debo conocer primero que todo cuál es el periodo de esa partícula. ¿Sí? Pero la partícula me está diciendo que ella hace 1200 revoluciones por minuto. Entonces tenemos nosotros que el periodo es igual a ¿quién? Al tiempo en realizar número de oscilaciones. Entonces, ¿cuál es el tiempo que me dan? El tiempo, 1 minuto. Entonces, 1 minuto son 60 segundos. El número de oscilaciones, ¿cuántas oscilaciones hacen 60 segundos? 1200. Entonces, lo que tengo que hacer es 60 dividido 200. Esto me dice que me da un 20avo
de segundo. Eso sería el periodo. Ahora sí, teniendo el periodo, ya puedo hallar yo la velocidad angular. La velocidad angular va a ser igual a 2 pi radianes sobre el periodo. Y el periodo me dio un 20avo de segundo. Entonces, acordémonos que la velocidad angular me debe de quedar la unidad pi radianes sobre segundos. Entonces, lo único que voy a hacer es operar el número 2 con el valor del periodo. En este caso, un 20avo. Entonces digo 2 dividido un 20avo. Y esto me da una frecuencia de 40 pi radianes sobre segundo. Esta sería la velocidad angular. Y ya teniendo nosotros la amplitud, que va a ser igual al radio, y la velocidad angular, entonces podemos nosotros resolver ya las ecuaciones. Entonces x, reemplazamos valores. ¿Cuál es la amplitud? 0,254 metros por coseno de la velocidad angular, pero la velocidad angular 40 radianes sobre segundo por el tiempo. El tiempo que me están dando para todos es 3/4 de segundos. Entonces, por 3/4 de segundo. Este segundo de aquí se me cancela con este segundo de acá. Primero debo de hacer esta operación. Coseno del ángulo. Como voy a trabajar con ángulos, nosotros sabemos, aquí perdón, me comí el pi, 40 pi radianes. Nosotros sabemos que pi radianes, este pi radianes, cuando estoy trabajando con ángulo, puedo decir que pi radianes vale 180 grados, ¿sí? ¿Por qué lo convertimos en 180 grados? Porque en la calculadora, cuando vamos nosotros a pasar esto, la calculadora no la estamos trabajando con radianes. Si la estuviéramos trabajando con radianes no hay ningún problema, dejamos el pi, ¿sí? Pero como no la vamos a trabajar con radianes, entonces por eso pi radianes lo convertimos en 180. Y lo primero que hacemos es esta multiplicación que hay dentro del paréntesis. En este caso, 40 por 180 por 3/4. Este ángulo, esto me quedaría 0,254 metros por coseno del ángulo. Y el ángulo que me dio fue un ángulo de 5400 grados. ¿Sí? Entonces ya sabemos ese ángulo que me dio aquí. Ahora hacemos la operación. Entonces ahora sí, ¿cuánto me da coseno de 5400? Pues coseno de ans, y eso lo multiplico por la amplitud, 0,254, y me da el mismo resultado, 0,254. Entonces, en este tiempo, en los 3/4 de segundo, la partícula se va a encontrar acá arriba. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Si fuera negativo, quiere decir que la partícula se va a encontrar abajo. Ahora, ¿cuál es la velocidad y cuál es la aceleración? Entonces, la velocidad va a ser igual a menos W. W ya lo tenemos, es 40 pi radianes sobre segundo por seno del ángulo.
Acordémonos que el ángulo, en este caso, porque es el mismo tiempo para todos, el ángulo va a ser el mismo. Entonces ya no hay necesidad de yo volver a hacer toda esta operación. Ya sabemos que el ángulo me va a dar 5400 grados. Y realizamos esta operación. Pero aquí pasa algo muy importante en la velocidad y en la aceleración. Que esta velocidad angular tengo que pasarla a frecuencia angular. Nosotros ya habíamos visto, ¿sí?, que la frecuencia angular es el número de vueltas que da, ¿sí? Y la frecuencia, decíamos nosotros, que también era el número de oscilaciones. Entonces, en la frecuencia yo debo de quitar esto, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que pi radianes vale 180 grados. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Si la velocidad angular de una partícula es de 40 pi radianes, ¿cuál va a ser su frecuencia? Pues la frecuencia va a ser de 20 Hz. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 20 Hz? Porque para yo hacer la vuelta completa, para dar esta vuelta completa, ¿cuántos grados debo de girar? Debo de girar 360 grados. ¿Sí? Pero pi radianes vale apenas 180 grados. Lo que quiere decir, al leer esto, que da 40 veces medio giro. Si da 40 veces medio giro, quiere decir que da 20 giros completos. Porque acuérdense que la frecuencia es el número de vueltas, ¿sí?, que da en un segundo. Y en la velocidad angular, en esta velocidad angular, yo estoy diciendo que da 40 medio giros, porque pi radianes equivale a 180 grados. Entonces la velocidad angular va a ser de 20 Hz. Entonces aquí esto lo reescribo como 20 Hz por lo que me dé aquí, seno del ángulo de 5400 grados. Lo que quiere decir que la velocidad va a ser igual a 20 por seno de 5400, y esto me da 0 metros por segundo. Esa sería la velocidad. Y la aceleración, ya sabemos nosotros que la velocidad angular en frecuencia sería 20 Hz perdón, que aquí escribí la mitad nomás de la ecuación. La ecuación dice menos la velocidad angular por la amplitud. La amplitud es de 0,254 metros. Ahora sí, por el ángulo, por seno de el ángulo, que ya sabemos que es 5400 grados. Ahora sí, sabemos nosotros que aquí me va a dar menos la frecuencia 20 Hz por 0,254 metros por seno del ángulo 5400 grados. Realizamos ese producto, 20 por punto 254 por seno de 5400, y esto me da igual a 0 metros por
Esa sería la velocidad. Y aquí vamos con la aceleración ahora sí. Velocidad angular al cuadrado. Dijimos que esta velocidad angular la pasamos a frecuencia angular. En este caso nos da 20 Hz. Esto va al cuadrado por la amplitud, que es 0,254 metros, por coseno del ángulo. El ángulo va a ser el mismo porque es el mismo tiempo. En este caso 5400 grados. Realizamos esta operación. Quiere decir que 20 al cuadrado me da 400. 400 lo multiplico por 0.254 y esto lo multiplico por coseno del ángulo, que es 5400 grados. Me dice que la aceleración es de 101,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en otras palabras, ya sabemos nosotros que la posición me da en el extremo de arriba. ¿Qué pasa en el extremo de arriba? Cuando llega la partícula, hagamos de cuenta que el resorte, él baja y sube. Como se encuentra en el extremo de acá arriba, la velocidad va a ser 0. Por eso él llega hasta ahí y se devuelve, pierde toda la velocidad, ¿sí? Pero al momento de devolverse, él se devuelve con la máxima aceleración, ¿sí? Porque va a empezar a ganar velocidad. Acordémonos que una partícula gana o pierde velocidad es cuando tiene aceleración. ¿Listo? Entonces por eso es que la velocidad me da 0, porque la partícula se encuentra acá arriba y cuando la partícula llega hasta allá arriba, ella frena. Por eso la velocidad es 0 y la aceleración es la máxima. En este caso la aceleración máxima es de 101,6 metros por segundos.